Unas manos frías cubrían mi boca y la hoja helada presionaba contra mi garganta. El susurro ronco de un desconocido llenó mi oído. Quédate quieta y nadie saldrá herido. La mansión que siempre representó lujo y seguridad ahora parecía un laberinto de sombras, donde cada detalle, el crujido de la madera, el latido de mi corazón, delataba que podría no ver el amanecer. Y en ese instante, entre la fragilidad y el miedo, comprendí. El dinero no compra la paz. Estaba sola, hasta que algo, o alguien, rompió ese silencio asfixiante. Me llamo Camila Esteves. Tengo 42 años y vivo en Monterrey, México. Soy viuda de un empresario que construyó un imperio en el sector inmobiliario y que me dejó no solo una fortuna incalculable, sino también una pesada carga, la soledad dentro de paredes doradas. Muchos me ven como una mujer elegante, sofisticada, con collares de perlas que brillan bajo la luz de los candelabros. Pero lo que no ven es la noche sin sueño, la mesa de comedor con un solo plato y los ecos de conversaciones que ya no existen. Cuando Enrique murió, mi mundo se vino abajo de forma silenciosa y cruel. Partió durante un viaje de negocios y ni siquiera pude despedirme. Desde entonces, cada rincón de la casa parece lleno de fantasmas. La piscina refleja la luna, pero ya no refleja risas. El jardín florece en cada estación, pero yo nunca tuve el valor de caminar sola entre las rosas. Hasta que el peligro me obligó a enfrentar lo que evitaba. Aquella noche, el miedo invadió no solo mi casa, sino también mi alma. No sabía si era objetivo por ser viuda, por ser millonaria, o simplemente por estar demasiado vulnerable. La verdad es que, a pesar de todos los guardias contratados, a pesar de las cámaras repartidas por los pasillos, mi corazón estaba indefenso. El dinero puede pagar vigilancia, pero no compra confianza, no compra compañía verdadera, y eso era lo que más me faltaba. Me detengo muchas veces frente al espejo, observando el reflejo de una mujer que el mundo llama privilegiada. Lo que ven, vestidos caros, joyas delicadas y postura firme. Lo que no ven son lágrimas disimuladas por el rímel, cartas nunca respondidas y una cama vacía a mi lado. Hay noches en que duermo abrazada a almohadas, fingiendo aún sentir el calor de un cuerpo junto al mío. Y hay mañanas en que miro por la ventana, intentando imaginar si existe alguien que me vea más allá del apellido, más allá del patrimonio. Fue en ese abismo de sentimientos cuando comenzó la escena de terror. Un estruendo de cristales rompió la madrugada. Pisadas firmes y apresuradas resonaron en el piso inferior. Antes de que pudiera reaccionar, una sombra irrumpió en mi cuarto. El intruso me silenció con la fuerza de sus manos y en ese momento mi cuerpo se paralizó. El sonido distante de una radio encendida en el jardín fue el último detalle trivial que registré antes de que todo cambiara. Un detalle que más tarde marcaría la diferencia. Porque esa noche, alguien que hasta entonces era invisible, se convertiría en mi única esperanza. Un hombre olvidado, siempre al margen de mi mirada, iba a revelar que su presencia en el jardín nunca fue tan silenciosa como yo creía. Antes de continuar, quiero sentir tu presencia aquí conmigo. Escribe en los comentarios desde qué ciudad me acompañas. Y quédate cerca. Lo que viene a continuación puede tocarte aún más hondo. Y fue allí, entre el terror y lo inesperado, que escuché un sonido metálico detrás de nosotros. El invasor abrió los ojos. Y yo descubrí que no estaba sola. El sonido metálico rompió el aire como un trueno contenido. El intruso giró la cabeza y en sus ojos brilló un destello de sorpresa. Yo, todavía con la respiración contenida por la presión de su mano, vi una silueta surgir en la oscuridad del pasillo. Un bulto alto, firme, sosteniendo algo que reflejaba la débil luz de la luna. Por un instante pensé que era otro agresor, pero la postura decía otra cosa. Era alguien dispuesto a atacar, sí, pero no a mí.
El intruso vaciló, y en ese titubeo, un movimiento rápido se adueñó de la escena. El objeto metálico, una azada de jardín, describió un arco en el aire y acertó la mano que me retenía. El golpe fue seco y certero. El hombre enmascarado gritó de dolor y me soltó. Mi cuerpo se desplomó en el suelo, el corazón desbocado, y cuando alcé la vista, vi el rostro de mi improbable salvador. Era Julián Ortega, el jardinero que durante años cuidó las plantas de la mansión sin que yo siquiera supiera el color de sus ojos. Respiraba con fuerza, como quien no teme al peligro, sino que tiene prisa por actuar. El intruso retrocedió unos pasos, sacando un cuchillo de la cintura. Julián levantó la azada de nuevo, en posición defensiva, músculos tensos, expresión medida. En ese instante percibí que había en él algo que no concordaba con la sencillez de un jardinero. Sus movimientos parecían entrenados, como si cada gesto hubiera sido ensayado en batallas pasadas. El segundo hombre irrumpió en la habitación corriendo. La escena se convirtió en caos. 2 invasores contra un solo jardinero. Quise gritar, pero mi voz no salió. Julián fue el primero en avanzar. Derribó al primero con un golpe certero en el hombro, haciendo que el cuchillo se le cayera. El segundo intentó sujetarlo por la espalda, pero Julián giró el cuerpo con destreza, tumbándolo sobre la alfombra con un rápido movimiento de pierna. Observaba atónita, como si presenciara un espectáculo de acción que no encajaba en mi vida de viuda millonaria. El primer intruso se levantó tambaleándose y corrió hacia la ventana, rompió el cristal y desapareció en la noche. El segundo, viéndose en desventaja, escapó inmediatamente detrás de él. El silencio volvió a dominar la habitación, interrumpido solo por el sonido de mi respiración entrecortada. Julián bajó la azada, pero mantuvo la mirada alerta, como si esperara que alguien aún regresara. «¿Está bien, señora Camila?» Su voz sonó grave, firme, pero con una preocupación genuina. Tardé en responder. Solo negué la cabeza intentando recuperar el aliento. El miedo aún latía en cada fibra de mi cuerpo. Fue extraño. En años de convivencia indirecta, nunca le había prestado atención a ese hombre más allá de un saludo distante. Él cuidaba de las rosas, podaba los árboles, mantenía el césped impecable. Era invisible. Y ahora, allí, delante de mí, era el héroe que me había salvado la vida. ¿Cómo supo qué hacer? Mi pregunta salió entrecortada, casi un susurro. Me miró a los ojos un instante, pero luego desvió la mirada. «Está usted en estado de shock. Es mejor que se siente». Me ayudó a incorporarme, con manos firmes y sorprendentemente delicadas. Sus dedos mostraban marcas de trabajo duro, pero también la seguridad de alguien acostumbrado a proteger. Me condujo hasta el sillón cercano, y solo cuando me senté noté que temblaba de pies a cabeza. «No es la primera vez que sostiene un arma improvisada como esa, ¿verdad?». Arriesgué intentando descifrar el enigma detrás de su postura. Una leve sonrisa asomó en sus labios. «Las herramientas sirven para más de lo que parecen, señora». No era la respuesta que esperaba, pero había en ella una capa de misterio, como si ocultara un pasado entero tras esa frase sencilla. La policía tardó en llegar. Teléfonos, alarmas, sistemas caros de seguridad. Nada fue más eficaz que la presencia de un hombre olvidado en el jardín. Cuando los oficiales entraron en la mansión, anotando detalles y haciendo preguntas, yo todavía me sentía vulnerable. Pero también sentí algo nuevo, una curiosidad ardiente sobre quién era realmente Julián Ortega. Mientras los agentes patrullaban los pasillos, vi a Julián de pie junto a la puerta, observándolo todo en silencio. Parecía desubicado, como si no perteneciera ni al mundo de los intrusos ni al mundo lujoso de mi casa. Y aún así, sabía que sin él, tal vez no estaría aquí para contarlo. Cuando los agentes se marcharon, dejándonos solo a los dos en la sala, el silencio ya no era de amenaza, sino de algo que me confundía. Un vínculo inesperado creado en medio del peligro. «Julián», llamé y mi voz tembló. «Debo agradecerle. Usted me salvó la vida». Bajó la cabeza casi avergonzado. Solo hice lo necesario. Había en él algo que me atraía y al mismo tiempo me asustaba. No era solo gratitud. Era como si tuviera ante mí un enigma vivo. Un hombre que había pasado desapercibido durante años, pero que en cuestión de minutos se había vuelto imposible de ignorar. Esa noche me acosté con la extraña sensación de que la mansión ya no era solo mía. Había ecos de pasos en el jardín, recuerdos del sonido metálico de la azada y la imagen de los ojos de Julián clavados en los míos. No sabía quién era realmente, pero estaba a punto de descubrirlo.
A la mañana siguiente, Monterrey amaneció con un sol que parecía desconocer la noche que yo había vivido. La luz invadió la sala a través de las cortinas entreabiertas, como si quisiera desinfectar el miedo que aún flotaba en el aire. Caminé despacio hasta la cocina. El sabor del café se sentía distinto. Quizá no era el café, quizá era yo. Mis dedos temblaban un poco al sostener la taza, y los recuerdos de la hoja fría en la garganta volvían como destellos, insistentes, impertinentes. Y entre un flash y otro surgía un rostro. Julián Ortega, el jardinero invisible que había aparecido en el momento exacto. Los policías regresaron a primera hora de la tarde. 2 de ellos, rostros cansados, voces técnicas, hicieron más preguntas, marcaron puntos en el mapa de la propiedad. Dijeron que los intrusos probablemente conocían el terreno. La frase quedó suspendida entre nosotros, como polvo en un rayo de sol. «Conocían el terreno», repitió el inspector, mirando por la ventana hacia el jardín impecable. «¿Como alguien que trabaja aquí todos los días?» La sugerencia se posó sobre mí como un peso. No fue una acusación directa, pero tuvo sabor a duda. Y la duda, cuando se encuentra con el miedo, crece rápido. Miré hacia afuera. Vi a Julián recortando el borde del césped, movimientos eficientes, postura serena. La escena que antes me traía paz, ahora estaba cruzada por preguntas que no quería hacer. ¿Quién era él? ¿Qué sabía yo realmente sobre ese hombre? Cuando los policías se fueron, lo llamé para hablar. No en la sala, no en el estudio. Lo llevé al jardín de las rosas, donde la brisa traía un perfume antiguo y la tierra húmeda recordaba que hay raíces bajo todo lo que vemos. Julián. Empecé, midiendo las palabras como quien pisa suelo recién cimentado. La policía cree que los intrusos conocían la casa, los accesos, las rutas. Me miró de frente. No había miedo en sus ojos. Había honestidad y algo que parecía disciplina. «Entiendo», dijo. «¿Y usted quiere saber si debe tener miedo de mí?» No respondí. La pregunta resonó entre las rosas. Respiró hondo. Antes de trabajar como jardinero aquí, serví 8 años en un pelotón de seguridad especial. No hablo de eso porque me siento orgulloso de los recuerdos. Las manos que cultivan también supieron herir. Cuando salí me prometí hacer lo contrario de lo que hice tanto tiempo. Proteger sin llamar la atención. Servir sin imponerme. Acepté este trabajo porque era simple. Porque el jardín, con su orden y su tiempo, me devolvió una parte de mí que pensé haber perdido. Sus palabras empujaron un poco hacia atrás mis defensas. Aún así, había un nudo en el estómago que no se desataba. ¿Cómo entró en el cuarto tan rápido ayer? Las puertas internas estaban cerradas con llave. No lo estaban, respondió con calma. El pestillo del pasillo del segundo piso tiene holgura. Ya lo había reportado al técnico de mantenimiento. Dijo que vendría la semana pasada. No vino. Me estremecí. Recordé la agenda. Recordé los mensajes sin respuesta. Recordé la arrogancia de pensar que mi casa se sostenía sola, como si la seguridad fuera una planta perenne que brota por milagro. ¿Y la alarma? Insistí. ¿Por qué no sonó cuando rompieron el vidrio de la ventana? Julián carraspeó. Porque alguien desactivó la zona del dormitorio principal. No desde fuera, sino en el panel de servicio detrás del armario del pasillo norte. Vi el LED apagado cuando fui a buscar la manguera ayer por la tarde. Hice una foto. Me pareció extraño. No quise alarmarla sin estar seguro. Sacó el teléfono del bolsillo y me mostró la imagen. No era una prueba absoluta, pero era un cabo suelto y las cuerdas enteras comienzan con un cabo. ¿Y quién tiene acceso a ese panel?, pregunté, ya sintiendo el frío del hallazgo. La compañía de seguridad, el jefe del equipo nocturno y... vaciló. ¿Usted? Si quiere. Nunca había visto ese panel, nunca lo había pedido. Enrique se ocupaba de esas cosas. Desde que se fue, la casa quedó llena de botones que yo no sabía para qué servían. ¿Me acompaña?, pedí. Caminamos juntos por el pasillo norte. Empujé el armario con un esfuerzo que traicionó mi respiración. Apareció el panel, gris y silencioso. Julián tocó un punto específico y la tapa se abrió.
Un LED apagado, otro parpadeando en rojo. Una secuencia de dígitos mostraba zona 1 off. ¿El dormitorio principal? Se me erizó la piel. Esto no es un accidente, dijo en voz baja. Alguien supo exactamente qué hacer. Fue entonces que oí pasos sobre el mármol. El jefe de seguridad nocturna, Molina, apareció con su sonrisa de protocolo y una carpeta. Señora Camila, vine a revisar los puntos ciegos que mencionó la policía, dijo servicial. ¿Empezamos por el pasillo norte? Mis ojos volaron hacia el panel abierto. Molina se quedó congelado por un segundo. Apenas un segundo, pero yo lo vi. Había algo detrás de la sonrisa. ¿Qué pasó aquí?, pregunté, más firme de lo que me sentía. ¿Por qué la zona de mi cuarto estaba desactivada? Debe ser un error de lectura, respondió demasiado rápido. Estos paneles antiguos fallan. Julián no se movió. No cruzó los brazos, no puso gesto de confrontación. Simplemente existía con una tensión que partía la escena en dos. Era como si su presencia, calma y sólida, dijera: yo estoy viendo. Yo estoy listo. Actívelo ahora y muéstreme el informe de accesos de esta semana, pedí, ya sintiendo el frío del hallazgo. Molina intentó disimular. Abrió el panel, tecleó códigos, el LED verde se encendió. Luego extrajo un informe en papel de la carpeta como quien saca una excusa preparada. Tomé el papel. Líneas, horarios, entradas, salidas. Un detalle me atravesó como una aguja. A las 16:12 del día anterior, entrar mantenimiento, zona 1. La firma al final no era mía, ni de Enrique, por supuesto. Era un garabato que no reconocía. ¿Quién firmó?, pregunté. Debió ser el técnico, empezó Molina. ¿Qué técnico?, interrumpió Julián, todavía sin alzar la voz. Porque yo estuve en el jardín hasta las 18 horas y no vi ningún vehículo de mantenimiento. Entrar. La portería central no tuvo movimiento por 2 horas. Puedo mostrar las cámaras externas. Cambié el ángulo la semana pasada para cubrir mejor la puerta lateral. Molina torció los labios. ¿Me está llamando mentiroso? Estoy llamando a los hechos, dijo Julián. Son más tercos que yo. Podría haber retrocedido, podría haber pedido que se calmaran ambos, podría haberme escondido detrás del membrete de la empresa de seguridad, pero algo en mí decidió no delegar mi desquino. Caminé hasta la sala de monitorización con los dos detrás, abrí las grabaciones, reproduje la tarde anterior. La puerta, el camino de pedriscos, nada, ningún coche, ningún técnico. Ninguna firma sería capaz de inventar un vehículo que no existió. Señor Molina, mi voz salió como la hoja de la noche anterior, pero ahora era mía. Voy a rescindir el contrato hoy. A la policía le gustará ver este informe, y a mí también. Tragó saliva, tensó el maxilar. Dijo que estaba siendo precipitada. Dijo que no entendía las complejidades. Dijo más de lo debido. Y por último, se fue con pasos duros, prometiendo volver con superiores. La puerta se cerró con una furia que no merecía. El silencio que quedó no era vacío, era un espacio nuevo, donde cabían decisiones. Me volví hacia Julián. Necesito ayuda, confesé como quien finalmente abre la ventana de un cuarto oscuro. No sé en quién confiar, y no quiero tener miedo dentro de mi propia casa, asintió, sin triunfalismos. Reforzaré las rutas, reinstalaré las zonas de la alarma, revisaré las cerraduras, y si usted lo permite, me quedaré en las dependencias exteriores esta noche. No por heroísmo, por protocolo. Quédese en la habitación de huéspedes de la planta baja, decidí. Cene conmigo. Quiero entender los riesgos y quiero que sepas que estoy dispuesta a enfrentarlos. Decir cena conmigo fue más que un gesto de cortesía. Fue una elección. Podía despedirlo y aumentar la seguridad, o podía involucrarme. Elegí involucrarme. Sabía que a partir de entonces cualquier desenlace sería también mi responsabilidad. Esa noche la mesa tuvo 2 platos. La comida llegó tibia del servicio, pero la conversación encendió una llama que no veía desde hacía años. Julián comía despacio, como quien respeta el tiempo de cada bocado. Habló poco, y lo poco que dijo fue preciso. Explicó las vulnerabilidades de la casa como quien traza un mapa.
Mostró que la ruta de los intrusos pasaba por el muro oeste, donde las enredaderas ocultaban una falla. Mostró que el portón lateral, accionado por control, tenía un retraso peligroso al cerrarse. Mostró que la mejor alarma es la que la rutina también sostiene. Luces con lógica, horarios variables, gente atenta. ¿Y usted? Me atreví a preguntar en una pausa. ¿De quién se protege? Me miró por un largo segundo. De mis propios reflejos, respondió. Es difícil desaprender el impulso de atacar todo lo que se mueve en la oscuridad. El jardín me enseñó otra cosa, que la noche también está hecha de cosas que merecen ser preservadas. La frase quedó en mí como una semilla. Me la llevé cuando fuimos al pasillo norte, ahora con los sensores activos. Me la llevé cuando repasé mentalmente la voz del inspector diciendo, alguien que conoce el terreno. Me la llevé cuando, ya cerca de la medianoche, decidí pasar por el despacho de Enrique, un lugar que evitaba como evitar una herida. Abrí la puerta. El olor a cuero viejo y papel me rodeó. El escritorio con cajones que nunca había revisado parecía llamarme con un pasado que aún no se había contado. Me senté, pasé la mano por los portarretratos. Había una caja fuerte empotrada detrás de una estantería. Lo sabía, pero nunca la había usado. Toqué el panel oculto. Los dígitos aguardaban. Y de pronto mis manos marcaron la única combinación que podía intentar. La fecha de nuestra boda. La caja hizo clic. Dentro, carpetas, sellos, 3 sobres con el sello de la empresa de seguridad y un contrato de servicios complementarios firmado por Molina. ¿Complementarios a qué? Mi corazón se aceleró. Los anexos traían mapas de la casa, planos del sistema de alarma, códigos de zonas. Un anexo fechado hace 2 meses preveía visitas técnicas no registradas para calibración nocturna. Yo no lo había firmado. La firma era una calca burda de mi nombre. ¿Camila? Mi voz empezó desde la puerta, baja, alerta. Entra, pedí. Creo que hemos encontrado la prueba que cambia todo. Se acercó. Sus ojos leyeron con la rapidez de quien mide distancias en milímetros. Esto es la clave del rompecabezas, dijo. Vendieron su rutina. Respiré hondo, y por primera vez desde la noche anterior el aire parecía tener sentido en mis pulmones. Había un culpable más allá del destino. Había una línea que conectaba mi vulnerabilidad con las manos de un hombre que debía haberme protegido. Cerramos la caja fuerte, digitalizamos los documentos, envié copias al abogado de la familia y al inspector. Y cuando terminé mi cuerpo pidió agua, descanso, piel. Salí del despacho con la sensación paradójica de cansancio y alivio. En el pasillo me topé con Julián, no literalmente, me topé con su presencia que ocupaba el espacio con una firmeza silenciosa. Por un segundo me vi en sus ojos como realmente era, descalza, suéter echado sobre los hombros, el pelo suelto, viva. Sentí el impulso de agradecer otra vez, pero gracias era poco, era demasiado pequeño para lo que sentía. Si mi destino ya tocó tu corazón, deja tu like y dime qué harías si estuvieras en mi lugar, porque sé que la próxima lección lo definirá todo. Julián percibió que miraba más allá de él, no preguntó nada, simplemente asintió, como si también pudiera escuchar las voces invisibles que me acompañan cuando cuento mi historia. Fui al vestíbulo. Pulsé el interruptor de las luces exteriores. Las enredaderas del muro oeste se destacaron, verdes y densas contra la noche. La ciudad respiraba allá afuera, indiferente a mi pequeño terremoto. Aquí dentro todo había cambiado. Debería haber terminado el día ahí. Debería haber mandado a Julián a dormir, haber cerrado las puertas, haber confiado las pruebas al sueño. Pero al destino le gusta doblar cornas, y antes de subir la escalera sonó el interfono. Una voz metálica, distorsionada, pidió por Molina. Dijo que venía a recoger equipos. Julián me miró. Yo lo miré a él, y sin palabras hicimos la misma elección: no abrir. Llamaremos a la policía, dijo Julián, ya con el teléfono en la mano. Asentí. La respiración venía rápida y controlada. Minutos después, sirenas. 2 patrullas. El portón no se movió. Los agentes saltaron, armas en mano, y el coche que esperaba afuera arrancó con un rugido de rabia. Desde la ventana sentí un temblor en la rodilla y un calor en el pecho. No era miedo. No era solo alivio. Era otra cosa que nacía dentro de mí, como una flor que desafía la madrugada para ver el sol antes que nadie. No sabía cómo nombrarlo. Aún no. Pero lo que sentía por él ya no era solo gratitud.
Los días siguientes convirtieron mi casa en territorio de guerra. El jardín, antes símbolo de calma y contemplación, ahora se mapeaba como si fuera un campo de batalla. Julián caminaba entre las rosas no como jardinero, sino como estratega. Lo veía medir distancias con la vista, probar cerrojos con las manos, escuchar ruidos que yo jamás habría notado. Era como si cada hoja guardara un secreto, cada sombra pudiera moverse. Y en el fondo lo sabía, nos estaban observando. La policía había recogido pruebas, pero las patrullas desaparecieron tan rápido como habían llegado. Seguía recibiendo llamadas anónimas, voces metálicas que respiraban más de lo que hablaban. Una noche encontré una nota en el umbral de la puerta. La riqueza no protege. La próxima vez ni el jardinero salvará. Mis manos temblaron tanto que apenas pude doblar el papel. Julián la tomó con calma, la guardó en el bolsillo y dijo solo: «Quieren que usted tenga miedo. El miedo paraliza. No vamos a regalarles eso». Su confianza era un ancla, pero incluso las anclas tiemblan cuando el mar se revela. Esa misma semana, el portón lateral fue forzado de madrugada. Los sensores se dispararon y corrimos a la sala de monitorización. Las cámaras mostraban a 3 hombres, todos enmascarados, tratando de entrar por la cocina. Julián tomó una linterna táctica y me entregó un radio portátil. «Quédese arriba, señora Camila. Enciérrese en el cuarto. Yo contengo la entrada». «No», respondí, antes de pensar. «No me voy a esconder otra vez». Me miró. Sus ojos oscuros reflejaban mezcla de disciplina y sorpresa. Por primera vez comprendí que podía elegir no ser solo una víctima. «Entonces acompáñeme», dijo, firme, «pero siga cada instrucción sin dudar». Descendimos juntos. El sonido del metal contra el vidrio llenaba la cocina. Julián apagó las luces del pasillo, sumiéndonos en penumbra. Con un gesto pidió silencio. Uno de los hombres había ya logrado abrir la ventana y entraba despacio. Contuve la respiración. El intruso pisó el suelo y recibió un golpe certero de Julián con la linterna. El impacto tumbó al hombre, que cayó gimoteando. Antes de que los demás reaccionaran, Julián me tiró de la mano y susurró: «¡Ahora!». Presioné el control de la alarma externa y activé los focos del jardín. La claridad inesperada cegó a los 2 invasores que estaban fuera. Retrocedieron, tropezando. Julián aprovechó para cerrar la reja interior de la cocina. Por unos segundos ganamos la batalla, pero era solo el comienzo. Los agresores no huyeron, rodearon la casa. Los oíamos correr por los laterales, probar puertas, patear ventanas. El sistema de seguridad resistía, pero sabíamos que no sería por mucho tiempo. El radio crepitaba en mi mano. Quise llamar a la policía, pero Julián me detuvo. «Ya compraron a la patrulla de guardia. Llamar ahora solo sirve para avisar que estamos acorralados». El corazón me latía en el cuello. «Entonces, ¿qué hacemos?». Respiró hondo, calculando. «Llevamos la pelea al terreno que conocemos». Me guió al sótano, donde Enrique guardaba vinos antiguos. Ahí, bajo el piso de madera, había un túnel de servicio usado décadas atrás cuando la mansión era todavía una casa colonial. Julián lo había descubierto semanas antes durante una inspección de las cañerías. Ahora era nuestra única salida. ¿Creen que estamos acorralados? Vamos a demostrar que no es así. Entramos al túnel estrecho, iluminado solo por la linterna. El aire estaba húmedo y olía a tierra. Cada paso parecía un secreto revelado. Caminaba detrás de él, sintiendo el calor de su presencia al frente, como si esa proximidad fuera suficiente para protegerme de todo. El túnel nos condujo al jardín trasero, junto al muro oeste. Subimos despacio, la luna iluminaba el claro. Y entonces vimos. 2 hombres armados vigilaban el portón, esperando que fuéramos presa fácil. Julián se agachó, evaluó y susurró: «Necesito que confíe en mí. Cuando yo haga la señal, corra hacia el invernadero e encienda las luces. Los distraerá». Tragué saliva. «¿Y usted?». «Yo me encargo del resto». Hubo un instante en que quise protestar. No lo hice, solo asentí. Y cuando él hizo la señal, corrí. El corazón me latía como un tambor en la noche. Llegué al invernadero y encendí los reflectores. Los hombres se volvieron al instante. En ese preciso momento, Julián emergió de la sombra, veloz como un rayo, y los atacó por la espalda. Uno cayó con un golpe en el brazo armado. El otro intentó disparar, pero yo, en un impulso que no reconocía, lancé una maceta contra él. El impacto lo desequilibró y Julián remató la maniobra. El silencio volvió, pero no por mucho tiempo. Desde el portón principal se escuchó el rugir de un motor. Un coche negro se acercaba. Julián me arrastró detrás del invernadero. «Ese es el jefe», dijo en voz baja. «Molina». Solo escuchar el nombre me llenó de furia. El hombre que debía proteger la casa
Ahora lideraba el ataque. Vi su silueta bajar del coche. Pasos firmes, voz cargada de odio. «Camila», señaló la mansión, «debería haberse quedado quieta. Nadie necesita saber del contrato. Ahora será rápido». Mi respiración se cortó. Julián puso una mano sobre mi hombro pidiendo calma, pero sus ojos decían otra cosa. Estaba dispuesto a sacrificarlo todo. Molina entró por el jardín, flanqueado por 2 hombres. Julián se incorporó desde las sombras, revelándose. La escena se congeló un segundo. El exmilitar contra el exjefe de seguridad. 2 mundos que sabían exactamente cómo pensaba el otro. El enfrentamiento fue inevitable. Julián avanzó, derribando al primer matón. Molina sacó un arma y apuntó. El tiempo se desaceleró. No lo pensé. Corrí hasta el interruptor principal del invernadero y apagué todas las luces. La oscuridad cubrió el lugar. El disparo resonó, pero no alcanzó a nadie. Julián aprovechó la confusión. Se lanzó sobre Molina y ambos rodaron por el suelo. El sonido de la pelea fue brutal. Puñetes, gemidos, respiraciones entrecortadas. Buscaba algo, cualquier cosa. Mis dedos encontraron unas tijeras de podar. Corrí hacia ellos. «¡Camila, no!», gritó Julián. Pero ya era tarde. Sostuve las tijeras con firmeza, apuntando a Molina. Se detuvo, sorprendido, con los ojos abiertos. La hoja estaba a centímetros de su cuello. Mi mano temblaba tanto que apenas pude doblar el papel. Julián la tomó con calma, empujó a Molina contra el suelo y dijo solo: «Usted no tiene que llevar ese peso», jadeante. La policía llegó minutos después, esta vez llamada directamente por un vecino que había oído los disparos. Molina fue esposado junto con los compinches, las patrullas iluminaron el jardín y finalmente respiré hondo. Pero cuando me volví hacia Julián, vi sangre ruando por su camisa. Había sido rozado en el hombro. «No es nada», murmuró, intentando disimular el dolor. «Solo es un rasguño». «No digas eso», respondí, con lágrimas en los ojos. «Podrías haber muerto por mi culpa». Sonrió, aunque pálido. Valió la pena. En ese instante comprendí que algo en mí ya no podía volver atrás. Estaba lista para dejarlo ir, hasta que escuché mi nombre. «Camila». Su voz fue baja pero firme. «No tengas miedo». Y fue en ese llamado que mi corazón finalmente se rindió. Cuando las patrullas se fueron y la puerta volvió a cerrarse, la mansión pareció soltar un suspiro que nunca antes había escuchado. El jardín, aún salpicado por la luz azul de las sirenas, descansaba como un soldado después de la batalla. Caminé junto a Julián hacia la terraza. La sangre en su hombro ya formaba un dibujo irregular en la camisa, como si el dolor quisiera firmar la noche con tinta propia. «Siéntate», pedí, guiándolo hasta la chaise cerca de las columnas. «Voy a buscar el botiquín». Intentó protestar, pero los ojos lo traicionaron. Había cansancio ahí, había entrega. Abrí el estuche blanco con manos firmes que, hasta hace poco, solo sabían sujetar cubiertos de plata y bolígrafos de contratos. Ahora tocaban gasas, suero, vendas. Corté la manga de la camisa con delicadeza y limpié la herida. Él apretó la mandíbula, pero no dijo palabra. «¿Duele?», pregunté, soplando leve mientras pasaba el antiséptico. «Dolió más», respondió, y una media sonrisa cruzó su rostro. «¿Está usted bien?». «Mejor de lo que imaginé», contesté, percibiendo la verdad mientras lo decía. «Y eso tiene mucho que ver con usted». El silencio que siguió no fue vacío. Fue un lugar donde cabían cosas que aún no tenían nombre. Vendé su hombro. Luego me senté a su lado, lo bastante cerca como para sentir el calor que emanaba de su cuerpo. El viento movió las cortinas translúcidas de la terraza. La noche, por un instante, pareció pedir permiso. «¿Sabes lo primero que pensé cuando te vi en mi cuarto?», pregunté, aún mirando sus manos. «Pensé que eras un extraño dentro de mi propia casa. Y ahora», alcé la vista, «ahora me pregunto cómo viví tanto tiempo sin ver quién eres realmente». Desvió la mirada hacia el jardín. «Tenía motivos para no verte», dijo. «Mi trabajo era no ser visto». «Entonces, permíteme cambiar tu trabajo», dije, sintiendo el corazón acelerarse. «Quédate, no como invisible. Quédate por nosotros». Julián me miró con algo que era mezcla de sorpresa y ternura. «Por nosotros es un terreno delicado, Camila.
Fue la primera vez que escuché mi nombre en sus labios sin formalidades. Camila. El sonido se posó en mí como una mano que encuentra el punto exacto en un hombro cansado. Lo sé, continué, y aún así es el único terreno por el que quiero caminar. Por un segundo pareció buscar las palabras, luego respiró hondo. He pasado demasiado tiempo aprendiendo a no desear nada. Es difícil desaprender eso, pero esta noche... Sus ojos se oscurecieron con emoción contenida. Esta noche me enseñó que la vida no respeta nuestra economía, gasta sin pedir permiso y a veces devuelve en forma de una segunda oportunidad. Sonreímos, sin prisa. Pareció suficiente. A la mañana siguiente, Monterrey despertó con un cielo delicadamente claro, como si alguien hubiera lavado el azul durante la madrugada. El jardín mostraba las marcas de la lucha, macetas rotas, huellas, el invernadero todavía a oscuras. Caminé descalza por la hierba húmeda. Cada paso era un acuerdo silencioso. No sería más prisionera de mi casa ni de mi historia. Encontré a Julián junto a las rosas, preparando una nueva planta. La herida aún limitaba sus movimientos, pero él insistía, paciente, con esa reverencia por el tiempo de las cosas que terminé por admirar. ¿Qué vas a plantar?, pregunté. Una rosa antigua, variedad Madame Anselme, dijo, sonriendo. Florece como quien recuerda. Tiene un perfume que no pide permiso para existir. Me gusta el nombre, murmuré. Él tocó la tierra con la mano izquierda, dejando la derecha descansando en la cabestrillo. De repente tuve un gesto que no planeé. Me quité del cuello el collar de perlas que llevaba desde el velorio de Enrique. Era mi amuleto de supervivencia, mi armadura silenciosa. Las perlas atraparon la luz del sol y me devolvieron la mirada como ojos antiguos. ¿Me ayudas?, pedí, arrodillándome a su lado. Quiero que algunas perlas descansen aquí. No para esconder, sino para transformar. No preguntó por qué. Abrí el cierre, tomé 3 perlas y las deposité en el hoyo de la planta, junto con la tierra. Toqué la superficie con la punta de los dedos y sentí por primera vez que el pasado podía convertirse en abono sin dejar de ser memoria. Para que cuando esa rosa florezca, me recuerde que el verdadero lujo es no tener miedo y que la belleza no necesita escaparates, solo cuidado. Julián asintió. Es un buen ritual. Permanecimos allí en silencio hasta que él se incorporó con cierta dificultad. Yo también me levanté. La luz dibujó nuestro contorno sobre el césped, como si quisiéramos demostrarle a la mañana que estábamos enteros. Los días siguientes fueron un trabajo paciente de reconstrucción. Cambié la empresa de seguridad, contraté un equipo recomendado por el inspector y por primera vez pedí entender los paneles, los sensores, las zonas. Yo, que siempre había subcontratado la lengua de las alarmas, ahora aprendía códigos como quien aprende un nuevo alfabeto. Julián me enseñaba trucos simples, varias rutinas, observar patrones, confiar en el instinto y revisar, sobre todo revisar. Por la noche cenábamos juntos en la pequeña mesa de la cocina. El ritual discreto de 2 personas que descubren que la intimidad también se hace con cubiertos que raspan el plato al mismo compás. Yo contaba historias de mi adolescencia, él recuerdos de las ciudades por las que pasó sin querer dejar huella. Cuando el dolor del hombro menguaba, caminábamos por el jardín media hora antes de dormir. Sin planes, sin promesas dichas, solo pasos compartidos que dibujaban un camino nuevo entre las rosas. Una de esas noches recibí la llamada de mi abogado. Molina había hecho un acuerdo de colaboración. Confirmó las visitas no registradas, los mapas vendidos, los horarios filtrados. Había nombres más grandes involucrados. Escuché la información con la serenidad de quien ya no necesita la noticia para existir. ¿Entonces se acabó?, dije, colgando. No, respondió con dulzura. Empezó. Lo miré. Al hombre que hace pocos días era solo una silueta invisible al borde de mi mundo. Y entendí que empezar es un verbo que exige valor. El tipo de valor que no se viste de heroísmo, sino de constancia. El domingo siguiente decidí abrir la casa. Llamé a 2 amigas y a sus familias para un almuerzo discreto.
Los niños corrieron por el jardín, las conversaciones llenaron la terraza de risas que no escuchaba desde hace mucho. Julián circulaba con naturalidad, tranquila, a veces explicando el nombre de las plantas, a veces solo observando, como quien cuida el clima donde las personas ocurren. Una de las nenas, de unos 6 años, se le acercó con una flor en la mano. «Señor, ¿qué es esto?», preguntó. «Es un jazmín», respondió, agachándose. «Perfuma aún cuando uno olvida respirar». Ella rió. Yo también. Cuando todos se fueron y la tarde derramó un dorado lento sobre el césped, volví con él al parterre de la Madame Anselme. La planta estaba firme, la tierra asentada, el gesto cumplido. «Gracias por haberte quedado», dije, sencillo. Aún no respondí. Bromeó, con un brillo atrevido en los ojos. «No hace falta que respondas con palabras». Me acerqué. «Responde con la presencia». Estuvimos tan cerca que pude ver pequeñas cicatrices que los años dejaron en su rostro, como comas que el tiempo escribió para que la frase pudiera continuar. Y yo elegí continuar con él. Toqué levemente su hombro sano. Él tomó mi mano con cuidado, como quien sostiene una posibilidad que no quiere romper. El beso fue sin anuncio. No hubo música, ni fuegos, ni platea. Hubo silencio, que es cuando el mundo da espacio a lo que importa. Fue un beso de promesa no dicha y gratitud declarada. Fue fuerte sin urgencia, profundo sin voracidad. Cuando nos separamos, el aire pareció nuevo. «¿Tienes miedo?», preguntó, apoyando la frente contra la mía. «Estoy viva, y eso es más grande que cualquier miedo». Caminamos hasta la entrada de la casa. Antes de entrar, miré una última vez el jardín esa noche. Las enredaderas del muro este, ya podadas, dibujaban un contorno más limpio contra el cielo. Pensé en la nota de amenaza. Pensé en el sonido metálico de la azada. Pensé en las perlas reposando bajo la planta. Y comprendí la lección que la vida intentaba darme desde el primer minuto de esta historia. Hablé en voz baja, para mí y para los que me escuchan al otro lado de esta pantalla. Después de todo lo que viví, aprendí que lo que nos salva no es la riqueza que reluce por fuera, sino el coraje de pedir ayuda y la humildad de ver a quien nos cuida en silencio. Aprendí que la seguridad empieza cuando decidimos estar presentes en nuestra propia vida, y que el amor cuando llega no necesita credenciales, solo requiere un corazón dispuesto a acoger. Si esa verdad también te tocó, deja tu like, suscríbete ahora y dime en los comentarios desde qué ciudad me sigues. Quiero seguir contando historias que respiren cerca de tu pecho, porque la próxima puede hablar aún más directo al corazón. Esa noche dormí con la ventana entreabierta. El perfume del jazmín entró despacio, como quien pide permiso, y en el jardín, el futuro empezaba a florecer bajo la tierra.